Hola gente, sean bienvenidos a mi video. Mi nombre es Samira, o también soy conocida como Samicat Art en Instagram y en TikTok. La verdad es mi primer video de YouTube y estoy muy emocionada por mostrarles mi proceso de pintado de este spread que yo tenía en mi sketchbook. En esta ocasión voy a estar pintando al personaje de Genshin Impact llamado Fish. Ella siempre me llama la atención por el tipo de ropa que usa, que me recuerda muchísimo al estilo aesthetic grunge, que se caracteriza por estas medias de malla y estas botas rústicas que me encantan. Aquí les muestro como la pintura que yo usé para este dibujo. Es una pintura que se llama vinilo acrílico. No estoy familiarizada con la marca ni nada, solo me pareció que las pinturas estaban a buen precio y cubren bastante bien. Sirven para vidrio o para plástico, aunque también las uso a veces en papel o en cartulina. Ya queda un efecto mate muy bonito. Una característica es que tiene un olor como a plastilina de niños. Hace tiempo aquí en Venezuela había unas plastilinas que se llaman Plastidero y huelen exactamente igual a esta pintura. También muestran estas brochitas que me las regalaron en mi cumpleaños, y que son unas brochitas ultra finas que me sirven bastante para lo que son los pequeños detalles en el dibujo. Como verán, cuando yo iba a pintar coloqué como este cartoncito detrás de la hoja para que la pintura no se me fuera a correr, o si se me iba a correr no dañara el resto de las hojas, ya que las mismas no son hojas para acuarela ni nada por el estilo, son hojas blancas o hojas recicladas en este caso, como las que se usan para imprimir, o sí, en realidad son hojas muy finitas y que casi no aguantan pintura, o eso creía yo. La verdad es que lo llevó bastante bien. Pensé que se iba a abrir un agujero o que se iba a súper enchumbar la hoja, y no, la verdad se arrugó un poquito, pero lo aguantó bien, mejor de lo que esperaba. Yo la verdad empecé pintando su cabello porque me pareció que es el color que más me costó encontrar, ya que es un color rubio, no es ni amarillo ni blanco, y quería que quedara bien. Y la verdad es que esa primera capa que eché no me gustó mucho el color, ya que quedó como un amarillo pollito pálido. Y bueno, la siguiente capa lo corregí, pero no me gustó al principio como estaba quedando, así que lo tuve que volver a mezclar. También tuve algunos problemas intentando obtener el color de la ropa, ya que la primera vez que pinté la camisa yo quería lograr un morado oscuro, pero que todavía se viera morado. Y bueno, este color que eché la primera vez era como un azul marino muy oscuro que no parecía que tuviera rojo en ningún lado, y que después tuve que corregir con otra capa que mezclé. El problema de estas pinturas es que tengo muy poquitas. Son los tres colores primarios: el blanco, el negro y un verde que casi nunca uso. Entonces tengo que experimentar un poco para lograr los diferentes matices que quiero en mis dibujos.
Y bueno, como les decía, seguí teniendo problemas con la pintura durante todo el proceso. La falda, a pesar de que se ve un poquito diferente a la camisa, cuando yo lo vi la primera vez dije, esta broma está igual, es exactamente el mismo color, pero no, tiene un ligero toque que lo hace ver como más morado. Pero de todas formas, todo eso lo corregí después con las siguientes capas y con los lápices de colores. Después de esto, Después de esta parte pueden ver que empecé a pintar o que pinté las sombras de ya lo que es la cara, el rostro, y a diferencia del cabello y la ropa que de una vez que solamente pinté el color base, en lo que es la piel me gusta de una vez agregar las sombras para guiarme y tener una idea de dónde estarán las sombras del cabello y la ropa precisamente. No sé si a todos los artistas les pasa igual, pero la pesadilla de mi proceso de dibujo es cuando tengo que hacer cuerpos completos, ya que siempre siento que el dibujo queda desproporcionado, ya sea la cabeza más grande, los pies más grandes, las piernas demasiado rellenitas o cosas por el estilo. Aquí no fue la excepción. Y aquí pueden ver cómo agrego este pequeño pero muy clarito, muy difuminado tono de rojo en lo que son las orejas, la nariz, los cachetes, alrededor de los ojos. Es como para darle al dibujo un poco más de vida y que no parezca tanto una figura de porcelana o un vidrio, no sé cómo explicarlo, para que tenga vida.
Acá estaba tratando de que vieran, bueno, de que mi cámara enfocara para que vieran qué tan finita era la brocha, pero bueno, nunca enfocó y lo dejé así. Aquí es donde empiezo a pintar la parte de las plumas en la chaqueta. Este tipo de decoraciones siempre me han parecido muy llamativas, que le dan personalidad a la chaqueta. Al ser un cabello rubio, me decidí por agregarle unas sombras medio marrones o así como avellana para que no hiciera un contraste tan alto entre el amarillo y entre el azul que usualmente utilizo para agregar las sombras. Acá me ven peleando con la pintura para obtener el tono que quería. Al final no quedó como yo esperaba, pero la verdad es que se vio bastante bien el dibujo. Aquí ya estoy agregando lo que son las luces en el cabello o en ciertas partes de la ropa, ya casi lista para empezar con la parte divertida, que es usar los colores. Los lápices de colores. Usar los lápices de colores creo que es una de mis partes favoritas, ya que en este punto puedo corregir errores o resaltar cosas que no podría haber resaltado o que no resalté correcto. Y bueno, aquí ya tiene el resultado final, el cómo quedó el dibujo después de todo el proceso. Y ya llegué al fin del video. Si les gustó, no olviden suscribirse y activar la campanita, me ayudan bastante haciéndolo. Simplemente recomendarle a sus amigos. Espero verlos en una próxima ocasión. Bye.